Buenas noches a todos y que hayan tenido un bendecido día. Estamos aquí ya en otro segmento de Liberando Verdades. Así que usted empiece a compartir esta programación con los demás en su página de Facebook. Ayer, ¿verdad? Tuvimos el Facebook apagado por un montón de horas y yo con miedo para poder, yo decía, ay, que mañana esté listo para poder transmitir, porque hoy va a ser un segmento poderoso. Alguna gente va a pensar que es verdad polémico, pero necesario hablarlo hoy en día para todos los que nos están escuchando, para todo cristiano, para todo el que nos escucha. Así que hoy tendremos un programa súper espectacular, prometedor. Estoy súper ansiosa por tener estas dos mujeres del reino, dos pastoras, mujeres ministros que se han dado, verdad, al ministerio, a predicar, a enseñar, a estudiar de igual manera, para poder nutrirnos a todos, porque ellas también a mí me han nutrido, así en un momento u otro. Así que quiero dejarle la información. Octubre, como decíamos ahorita, es el mes de la concientización a la violencia doméstica, y quiero recordarles que Bernice Bags ya comenzó a recoger cosas para las carteras y llevarlas al refugio de violencia doméstica. Estamos colectando productos higiénicos, champú, jabón, condicionador, desodorante, rasuradoras, Q-tips, todo lo que usted tenga, todo lo que usted empaca cuando usted viaja, eso necesitamos para llenar una cartera y poder llevarla a un refugio de violencia doméstica. Aquí abajo están los números que usted se puede comunicar. Aquí en Indiana, en Connecticut y en Florida. Ellos con mucho gusto van ¿verdad?, a contestar su mensaje de texto, su llamada o su mensaje de voz. Acuérdese que uno de esos números y hace su donación y fundación. Recordando de que todos los martes estamos aquí a las 8 de la noche con un nuevo invitados, ¿verdad? Y un panel extraordinario que lo escogemos con excelencia para que usted que nos escucha pueda disfrutar de esta hora todos los martes a las 8. Si quiere ser parte de este programa y compartir su testimonio con nosotros, llámeme, por favor, y ahí contestaremos el teléfono, le haremos unas preguntas y veremos a ver cuándo lo podemos traer. La semana que viene vamos a tener un testimonio de sobrevivencia a la adicción a la heroína. Una mujer que estuvo 12 años adicta y hoy le sirve al Señor con su familia entera y gozándose de lo que es Dios. Quiero dar también otros anuncios a los que me están viendo. Ese es Get Out. Tenemos la actividad de jóvenes del 29, el día viernes 29 y 31. Vamos a tener a Vivian Salem, a Averly Murillo, el pastor Abner, y van a estar con nosotros ese día. Tienes que registrarte. Si necesitas el link para registrarte, déjanos saber y yo te lo estaré enviando para que se registren, ya que el cupo es limitado, créame. Ya hay muchas personas registradas para venir a ese evento. Viene gente de Puerto Rico, de Massachusetts, de Florida, de Michigan, de Chicago, de Ohio. Eso va a ser algo súper poderoso. Así que estos son los anuncios de hoy. Queremos decirle que el tema de hoy, sí, Frankie, gracias, mi hermanito. Estamos al aire con la Radio Restauración todos los martes de igual manera. Hay un culto misionero que mi hermano Frankie estará auspiciando para su fundación y si me envías el afiche, yo lo puedo compartir también. Se me olvidó ponerlo aquí. Pero estamos en Radio Restauración. Gracias a todos los radioescuchas. Gracias por siempre estar ahí con nosotros los martes. Y sin más preámbulos, voy a pasar con ustedes la doctora Mildred Sierra y la licenciada pastora María Ponte con el tema depresión, desbalance o posesión. Y quiero, ¿verdad?, que cada una se vaya introduciendo a nuestro público y nos diga de dónde son, dónde están, qué hacen. Déjame sacarles el mute. Ahora sí. Ahora sí nos escuchamos. Ahora sí te escucho. Así bendiciones, que...
Bendiciones, buenas noches a todos. Soy la doctora Mildred Sierra, estoy en la Florida Central, trabajando lo que es la consejería, la conferencia como escritora. Trabajo en este momento, ahora estoy como pastora asociada con Sanando la Tierra Internacional, trabajo el área de la familia, pero he estado pastoreando por 19 años como senior pastor. Ahora pues estoy más de lleno trabajando lo que es la sanidad del alma y la restauración de las vidas directamente. Trabajo la consejería a través de presencial y también a través de Zoom. Y escritora, y nada, estoy aquí con un tema que la verdad necesitamos discutirlo. Así es. Bendiciones, saludos a todos los que están conectados, ya sea a través del Facebook o de la radio. Para mí un placer estar nuevamente en Liberando Verdades. Gracias, Berenice, gracias a la doctora por este privilegio de poder compartir con ustedes. La pastora María Ponte desde Springfield, Massachusetts, y aquí estamos a sus órdenes pastoreando en Casa de Paz y Restauración CPR, y también como directora clínica de la Clínica de Salud Mental Cristiana Restauración acá en Springfield, Massachusetts. Qué lindo, ¿verdad? Y a los que nos están viendo y nos están escuchando, quiero decirles que las personas que yo, cuando hablamos de un tópico de depresión, de ansiedad y esas cosas así, que yo pongo los nombres de la doctora Mildred Sierra y pongo el nombre de la doctora licenciada María Ponte y la doctora Maggie Rodríguez. Bueno, aquí les presento dos de esos contactos que también quieren, me los han provisto para que yo se los provea a ustedes también, para que también usted reciba sanidad interior, sanidad del alma y sanidad espiritual. Así que el tema de hoy es tremendo. Quiero que me den un poco en breve, aunque tenemos una hora, pero no quiero que la hora se nos quede corta, porque siempre, ¿verdad? La pastora María Ponte sabe que cada vez que traemos 2 o más, la hora no nos da, porque es súper interactivo e informativo. Entonces, cuando ustedes oyeron el tema de depresión, posesión, desbalance o posesión, ¿qué les vino a la mente? En el caso mío, rápido vino que es algo muy controversial que tenemos en la iglesia y que no hemos aprendido a educarnos para identificar cuando las personas tienen unos desbalances hormonales que lo pueden ocasionar depresión, y cómo es que la depresión se puede convertir cuando no se cuida, no se trabaja adecuadamente, puede llegar a ser una atadura y lastimar a una persona en la parte espiritual. Siempre, y la descarto, no la descarto completamente como una posesión, porque para tener una posesión tiene que ser un demonio interno, y para esas posesiones tienen que pasar unos trastornos y tienen que ir a otra dimensión, y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ser muy conocedoras de la palabra, de lo que Dios ha establecido y sobre todo de la vida emocional de las personas, y hay que conocer de psicología y de problemas de comportamiento y conducta para poder diagnosticar una posesión. Tremendo. ¿Y nuestra pastora María Ponte? Estoy en la misma línea. Desde que me dijiste acerca del tema, en mi mente comenzó a correr, ¿verdad?, algunos flashbacks, como decimos nosotros, los que hemos tenido el privilegio de estar en la iglesia por algún tiempo. Siempre tenemos esta batalla, y ahora más que nunca que estamos un poco más alerta de lo que es la salud mental, todavía en algunas congregaciones, todavía en algunos lugares, cuando se habla de depresión, lo primero que se piensa es una posesión, en un demonio, y muchas veces pues las personas, como decía la doctora Mildred, son muy heridas cuando tratan de hablar estos temas, cuando tratan de buscar ayuda, y en primera instancia, por no tener la educación, por muchas veces ser hasta ignorantes de lo que dice la palabra, rápidamente atacan al ser humano y no le permiten buscar esta ayuda que tanto necesitan. Así que un tema muy bueno e importante. Tremendo. Sí, quiero comenzar haciendo preguntas. Ahorita estaba yo haciéndome un montón de preguntas. Digo, esa es buena pregunta, aquella es buena, pero quiero que me diga la diferencia entre desbalance, aunque ya la han tocado un poquito, pero en un poquito más profundo, la diferencia entre desbalance y posesión, que es a veces lo que personas como yo, que nos criamos en la religiosidad, no entendemos muy bien.
Sí, puedo aportar. Cuando hablamos de desbalance, muy bien estamos diciendo algo que viene de un desequilibrio. Nosotros, el ser humano, tenemos unos componentes químicos en nuestro cerebro y muchas veces estos desbalances pueden venir ya sea por un trastorno, por un trauma, muchas veces hasta trastornos biológicos, cosas que nosotros cargamos, somos predispuestos por causa de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que es muy importante cuando hablamos de desbalance, estamos hablando de un trastorno que la persona puede tener que está basado en su trasfondo, de dónde viene la persona, qué pasa con su biología, qué pasa con su psicología, qué pasa con su forma, con su componente físico. Nosotros, ¿verdad? Los que trabajamos con la psicología, hacemos lo que le decimos el biopsychosocial, quiere decir que vamos al trasfondo de la persona, dónde nació, cuáles son las cosas que ha atravesado, cómo fue criada, en qué ambiente la persona estuvo, cuántos años lleva tratando de lidiar con estas cosas, y en muchas ocasiones podemos ver estos desbalances. La persona ha atravesado por trauma, abuso, cosas difíciles en su niñez, cosas difíciles a lo mejor en su entorno, choques fuertes que ha atravesado a través de su vida, y esto ha ocasionado que tenga un desbalance emocional, un desbalance físico y aún químico en su cerebro. Cuando hablamos de una posesión, ya antes lo habíamos mencionado, es que ahora han abierto una puerta espiritual, ese demonio ha venido a habitar dentro de la persona y está operando por la persona. Cuando alguien está poseído, no tiene control de sí mismo. Hay algo que está tomando posesión, así mismo es, esa cosa está tomando posesión y está actuando. Primeramente quiero establecer bíblicamente, en una casa de un cristiano no pueden vivir dos señores. Así que ya ahí descarta lo que es la posesión. Un cristiano no puede estar endemoniado. Un cristiano no puede estar viviendo a través de un demonio dentro de su vida porque tenga un desbalance, porque tenga un trauma, porque tenga un momento difícil. Eso no quiere decir que está poseído, que hay algo que lo está poseyendo y que está trabajando y operando por él en su vida. Amén. Me encanta el tema. Me siento que es una de las áreas que tenemos que educarnos mucho. Queremos decir, también vienen los desbalances, los desequilibrios hormonales vienen también por la menopausia, por andropausia, por un posparto. Hay otras situaciones más en nuestra vida que desequilibran nuestro sistema hormonal y ocasionan depresiones. Entonces, cuando estamos en ese desbalance, que es tan fácil que a veces no queremos aceptarlo, ir al médico porque el médico nos chequea y sabe que algo no está bien y necesitamos al terapeuta. Aclaro, ella es psicóloga, en la parte de psicóloga yo soy consejera cristiana. La parte mía de la psicología no la voy a traer aquí porque no la he terminado. Yo me considero y estoy preparada en la terapia y en la consejería bíblica cristiana, pero eso no significa que no he tenido que aprender a trabajar y a identificar cuando una persona necesita una ayuda per se, porque tiene un desequilibrio, porque como ella estuvo explicando, como estuvo la pastora Ponte explicando, hay situaciones de nuestra vida que hemos crecido, que hemos estado, que se han convertido en unos traumas con nosotros y vienen por situaciones familiares, situaciones del ámbito donde estamos, hasta la escuela se puede convertir en un detonante para un problema emocional de una persona. Donde conecto es que esta persona necesita ayuda y cuando la persona no acepta ayuda para trabajar con el trauma, para trabajar con su situación y está en la iglesia pero no conecta su vida espiritual completa, ahí es que yo vengo y digo, bueno, se está conectando una atadura emocional donde la persona no puede captar porque espiritualmente hay una atadura que la lleva a tener una depresión más allá de lo que ella puede resolver, porque no se ha dado la tarea ella, la persona, de buscar la ayuda, de buscar el porqué de su situación. Entonces ahí es que conectamos, empezamos a orar e interceder espiritualmente y aclaro bien claro porque esto lo trabajamos mucho. Una persona que está en una condición en desventaja, sea cualquier enfermedad, no estamos hablando de desequilibrio, nada, cualquier condición de salud que no es atendida, que no es cuidada, el espíritu no está apto para poder recibir tanto para dar a Dios, porque nosotros somos cuerpo, somos un alma y somos un espíritu. Si nuestro cuerpo está dolido, si nuestra alma está en sufrimiento y en agonía, ¿cómo espiritualmente podemos llegar a un máximo potencial espiritual? Estamos trancando lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque no buscamos la ayuda.
Por eso hay ayuda psicológica, por eso hay ayuda terapéutica, por eso hay médicos. Yo creo y estoy clara que todos los médicos están puestos por Dios y que cada uno Dios lo prepara en su propósito por el cuerpo de Cristo. El médico tiene una función para mejorar. El psicólogo es importante. El psicólogo que conoce la verdad de Dios. Y no estoy en contra, pero si tú conoces la verdad de Dios, tú sabes que esta persona necesita una ayuda psicológica, pero la vas a conectar también espiritualmente, porque las tres áreas las necesitamos saludables. Entonces la iglesia, nosotros como pueblo, necesitamos conocer esta verdad, que nosotros somos un cuerpo que si estamos dolidos, estamos castigados por violencia doméstica, estamos azotados, tenemos enfermedad, se nos va a afectar lo físico, nuestro riñón va a afectarse, nuestro estómago se va a afectar, nuestra cabeza se va a afectar. Entonces, ya tengo el cuerpo afectado, que es la carne, ¿verdad? Tengo el alma en el dolor por esa emoción que me está llenando de dolor, de que me está llevando a una depresión porque todo me está afectando. Espiritualmente también estoy afectada. Sabe que tenemos que trabajar con las tres áreas, identificar. Nadie quiere las posesiones, como dijo la pastora, es donde un demonio toma el control de tu vida, ¿ya? Y lamentablemente el demonio está y es una posesión, entonces tenemos que trabajar a un máximo potencial de conocimiento espiritual y psicológico para saber que también es posesión, porque también hay otras áreas que enfermedades mentales pueden hacer otras cosas. Entonces tenemos que conocer una posesión y cuáles son las características de una persona poseída. Por lo tanto, posesión y atadura son dos cosas muy diferentes, porque el enemigo vino a zarandear, el enemigo vino a tentarte y a veces caemos en tentación y a veces atamos unas áreas de nuestras vidas porque no queremos ir un poquito más allá de esfuerzo. Pero eso no quiere decir que el demonio controla tu vida. Correcto. Es que tú tienes que buscar la ayuda para salir de unos comportamientos, de unas decisiones, de unas actitudes que te están encadenando, te están atando, tanto psicológicamente, tanto físicamente como espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? Excelente. Iba a decir algo, licenciada. Sí, solamente quería añadir que eso de verdad es un punto muy importante cuando estamos trabajando con la depresión. Hay muchas personas que están dando terapia a lo que se supone que fuera libertado. Y nosotros en la iglesia tenemos que entender esa diferencia. Yo no puedo aconsejar lo que se supone que esté libertando. Y todos los días tenemos que entender que nosotros como cristianos vamos a tener esa lucha con nuestra carne. La carne y el espíritu siempre van a estar en una batalla continua. Pero cuando hay personas que toman la decisión inconscientemente muchas veces de abrir puertas y no reciben liberación, no reciben la liberación necesaria en esas áreas que están siendo zarandeados, siguen abriendo las puertas, siguen permitiendo que estas cosas tomen control de su vida hasta el punto donde no se dan cuenta de que sí han permitido entonces que la atadura, la fortaleza espiritual sea la que esté entonces dominando su vida. Y ahí es donde se necesita la liberación. Más que terapia, más que cualquier otra cosa que podamos hacer como seres humanos, necesitamos la liberación. Y ahí es donde nosotros los profesionales tenemos que estar bien atentos, porque hay dos extremos. Hay personas que ya entonces no creen en nada de lo que tiene que ver la liberación espiritual y se van al extremo de que todo ahora es pastilla, todo ahora es el profesional, todo ahora, y tenemos que tener cuidado, tiene que haber un balance. Lo contrario del desbalance es un balance. Y el reino del Señor está avanzando en este tiempo porque nuestros ojos están siendo abiertos, los velos se han caído, los esquemas se han roto, hemos roto los límites y nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad real, que no podemos estar en ninguno de los dos extremos, sino que tenemos que ser balanceados, saber cuándo es tiempo de liberar y saber cuándo la persona en realidad tiene un trastorno mental o físico. Amén, Gloria, me pongo completamente de acuerdo y esa es la palabra que necesitamos. Hay gente que necesita liberación. Sí, no es terapia, no es que tienes una pastillita, es que tienes que romper con toda atadura del mismo diablo que te han metido a hacer y estar en pecado y no quieres salir del pecado y quieres trabajar y quieres cargarte, pero no quieres tomar decisiones para tu vida y romper con el ciclo. Y decir, ahora le pertenezco a Dios. Hay cosas que vienen a veces de nuestro contorno y a veces están ahí, pero hay cosas que a veces nosotros no decidimos romper. Y ahí necesitamos liberación. Mira, ustedes, a mí me encanta. Ese tema necesitamos educar.
Claro, la pastora María Ponte dice, abrimos puertas, le abren puertas a esto. Yo quiero que ella, porque es que yo sé, como tú se le abre puerta, eso es una dimensión para abarcar. Entonces, aparte de que nos expliques las puertas, porque hay gente que no va a entender que tú quieres decir con eso abrir puertas, cómo, y después luego, ¿cómo identificas la necesidad de psicología o liberación? Qué rico. Pues lo primero es que le doy la gloria al Señor que mi plataforma, mi fundamento fue el bíblico. Antes de entrar en todo esto de los estudios seculares y todo, lo primero fue lo bíblico. Y yo tuve que entender primeramente, para yo poder reconocer las puertas, cuál era mi identidad en Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en el momento que yo recibí a Cristo en mi vida? ¿Quién es el que tenía autoridad? ¿Quién es el que me ceñía? Que ya no vivía yo, sino que era Cristo, era el que estaba viviendo en mí. En ese momento que yo recibo esa autoridad y esa revelación de mi identidad en Dios, es que me doy cuenta que el diablo realmente no tiene autoridad, sino es una delegada que nosotros mismos le damos. Así que cuando yo hablo de abrir puertas, hablo de tomar responsabilidad, que en vez de estar culpando al diablo por todo lo que me pasa, yo pueda reconocer qué áreas en mi vida hay. Por ejemplo, si hay una raíz de amargura, si hay una falta de perdón, si hay cosas que yo especifico, Dios mío, yo siento a Dios fuerte. Si hay cosas que yo no he soltado, que el Padre ha venido bregando conmigo, ya sea el orgullo, ya sea la altivez, ya sea la soberbia, la falta de perdón, el coraje, el bochinche, el chisme, son tantas cosas que yo misma estoy delegando autoridad al diablo. No es que él tiene autoridad sobre mi vida, es que yo se la delego. Cuando yo mantengo esas puertas abiertas, vuelvo y repito, por falta de perdón, por estar haciendo cosas que yo sé que van en contra de mi identidad en Dios. Lo que hago va en contra de mi identidad en Dios. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, estoy errando al blanco, eso es pecado. Así que cuando yo estoy parada en aguas que son las movedizas, estas arenas movedizas, que hay muchas lagunas en mi vida, asuntos no aclarados, puertas que no he cerrado, capítulos que no he cerrado, falta de perdón, relaciones, todas estas cosas a mi alrededor. Cada vez que yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es permitiendo que estas rendijas en la armadura del espíritu que se me fue puesta se abran. Y entonces esas puertitas, como el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, de ahí se empieza a agarrar esos espíritus. Ese espíritu de falta de perdón, ese espíritu de rechazo, ese espíritu de soberbia, ese espíritu que viene de amargura. Todas estas cosas son las puertas que yo empiezo a abrir. La pastora Mildred como que quiere hablar, ella está ahí, está a punto de lanzar y salir corriendo. Ay, qué linda. Me uno porque como pueblo estamos diciendo, echándole la culpa al enemigo cuando nosotros somos responsables. Mira, en Lucas 9:1 dice la palabra, Jesús dice, habiendo reunido sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Quiere decir que ya el Señor cogió y separó a unos santos. Cuando digo santos, es a unos que se preparan en el camino con el Señor, porque el Señor sabe que van a venir gente con demonios y gente con enfermedades. Mira, lo que queremos establecer es, como dijo la pastora, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el mismo Jesús en Colosenses dice que tomó el decreto y lo puso ahí, lo clavó y dijo, tú no tienes ninguna autoridad con mis hijos, porque con lo que yo me llevo al cielo, con lo que yo he derramado sangre, porque yo te quito a ti autoridad sobre ellos, pero tienes que estar como en Jesús. Entonces yo no puedo declarar a un Jesús vivo, a un Jesús que me dio vida y me dio salvación y yo querer hacer todo lo que yo quiera. El problema más grande que tenemos como cristianos es la falta de perdón. Es la herramienta más grande que el enemigo utiliza en contra de tu vida. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone nuestros pecados, todas nuestras pocas vergüenzas que hemos hecho antes, pero nosotros no somos capaces de perdonar a las personas? O sea, la falta de perdón se convierte en esa atadura donde el enemigo va a querer tener tu vida, tentarte, zarandearte, oprimirte y tenerte ahí, y tú estás ahí metido porque tú estás decidiendo
decir, no quiero perdonar. Y él dice, pues mientras tú no perdonas, mientras tú no caminas como el maestro tiene, yo estoy tomando control de tu vida porque tú decidiste que yo fuera tu Señor. No pueden haber dos señores, no puedes servir a dos señores a la vez. No puedes decir, estoy con Cristo y a la misma vez querer trabajar como tú quieres. Necesitas reconocer, arrepentirte y libertarte. Y decir, hay liberación, pero esa liberación tiene que ser que tú estés entendiendo la magnitud de lo que está pasando, lo que estás haciendo y decir, es que no tengo fuerza, pues vamos a ayudarte, vamos a liberar, vamos a que tú vas a caminar de acuerdo a la voluntad. Yo soy bien abierta. Yo cuando llegué al evangelio, yo tenía situaciones que no avanzaba y yo decía, algo está pasando, algo está pasando. Claro, tuve que ir y mirar que tuve que empezar a libertar muchas áreas de mi vida y decir, Señor, tengo que entregar, tengo que romper todo esto del pasado, tengo que romper con violencia, tengo que romper con agresividad, tengo que romper con toda esta amargura y este dolor, esta falta de sonrisa que no había en mis labios y ahora todo el tiempo estoy sonriente. Todo eso porque habían amarguras y mientras tú estás encadenada con otro señor que no es Cristo, porque tú no decides romper con el patrón de vida que es contrario a lo que Dios ha establecido, pues lamentablemente tú estás haciendo abriéndole las puertas al enemigo y él es el que está manejando parte de tu vida, te tiene como un control. O sea, cuando tú estás viendo televisión que tú cambias hacia el control, pues él controla tu vida porque tú decides que él controle. Porque ya Jesús clavó y le dijo al enemigo, con mis hijos no te puedes meter porque tú no tienes autoridad sobre ellos, a menos que nosotros se la demos. Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender y me gozo con este tema porque Dios nos ha llamado y Él nos dio autoridad a cada uno de nosotros para reprender, para liberar, para hacer todas las áreas. Y no tenemos que correr delante de nadie, a menos que no tengamos, ¿ves?, la necesidad de correr donde alguien que conozca y nos eduque. Pero yo tengo autoridad de reprender y de reconocer que no es de Dios. Yo tengo que decir, si mis pies se resbalan porque le gusta irse a, qué sé yo, me gusta salir, hacer cosas que no son agradables a Dios, yo tengo que empezar a reprender. Yo reprendo todo espíritu contrario, yo me someto a Dios, yo ahora cancelo. Hay que usar palabras adecuadas y decirle al enemigo, tú no tienes parte ni suerte conmigo, yo ahora mismo le entrego al Señor todas mis debilidades, porque la palabra dice que cuando tenemos mucha carga, vayamos ¿a quién? A Jesús, porque Él libera nuestra carga, libera nuestro dolor, todo lo que está atrasando nuestro crecimiento. Y a veces decimos, ay, es que el diablo vino y mira qué revolución en mi casa. El diablo no, tú tienes autoridad y poder, tú tienes decisiones propias. Y si estás débil, diga el débil, fuerte soy. Y busquemos la ayuda, para eso es la congregación, para eso Dios tiene un cuerpo preparado en diferentes áreas para educar, para levantar, para restaurar y para llevarte al propósito divino de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Porque yo estoy aquí escuchándola y yo sé que brinco de la silla, porque es que es tremendo lo que estamos, ¿verdad?, lo que estamos oyendo, lo que hemos entendido desde antes y lo que estamos lo que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Es muy cierto. La gente le encanta quitarse la culpa y echársela al diablo. Mucho. Por ejemplo, alguien me dijo, ay, el diablo tiene mi familia destruida. Y yo digo, no, le dije, no es el diablo. Son tus hechos, lo que hiciste. Cómo la trataste tu familia, cómo tú mismo con tus hechos la desbarataste, la esparciste. Hiciste que unos estuvieran presos, otros estuvieran por allá, otros estuvieran por acá, y ahora le estás echando la culpa al diablo. Y no todo, entonces nos hacemos víctimas. Que eso es un arma que le encanta al enemigo para entonces empezar a zarandearte y echar lo que tú dijiste, depresión, la culpa, el odio, las raíces de amargura. Entonces, ahí es donde él, entonces, como ya me echó la culpa a mí, pues entonces vamos a seguir ahora. Y cuando no paramos algunas acciones que hacemos, entonces le damos más cabida. Tengo otra pregunta. ¿Me pueden... ahí está la ansiedad, la depresión y ataques de pánico. Y yo creo que es bien importante para que la gente entienda qué es la diferencia entre esas tres. Pero la ansiedad es un detonante para llegar a la depresión. Pero la ansiedad ocurre cuando nosotros estamos
confundidos, cuando estamos tensos, cuando queremos, pasamos por situaciones donde estamos bombardeados o tenemos un descontrol por algo que nos causa una ansiedad. Puede ser los miedos, puede ser traumas que hemos vivido, ¿verdad? Con el pasado, que nos vienen los recuerdos y nos cae ansiedad. ¿Qué hace la ansiedad cuando no es atendida a tiempo, cuando no es llevada, termina en una depresión? Porque eso es el primer detonante que tiene la ansiedad. Los ataques de pánico también son unas situaciones que ahí la verdad es que la psicóloga nos puede trabajar mucho con ella, que tiene más conocimiento en la parte de la psicología, pero para mí siempre ha sido un trauma muy difícil de algunas personas que no pueden controlar, que no son personas que están ni con atadura ni con pecado, son personas que no han podido controlar. Y yo las he tenido en mi oficina y vienen de momento y ellas no saben ni cómo llegan. Entonces, eso es algo que me gustaría aquí, como ella está en la parte de la psicología, que nos trabaje un poquito con lo que es. Siempre me cogen. Oye. Sí, mujer, para eso está aquí. Pues la ansiedad ya sabemos, ¿verdad? Que como decía muy bien la doctora, tiene que ver con esas personas que están todo el tiempo en esa pensadera, tienen una preocupación continua, así que llega a una preocupación extrema. Tiene que ver con el futuro, todavía no sabemos lo que ha pasado y la ansiedad ya nos tiene allá pensando qué es lo que va a ocurrir. Y es cosas que te llevan a no poder controlarte, ya te llevan a comenzar a faltar en lo que son tus funciones normales, ya sea tu sueño, ya sea el trabajo, ya sea la escuela. Todas estas cosas tú te empiezas a fallar en esos funcionamientos por causa de la ansiedad. Cuando hablamos de ataques de pánico, es cuando comienza entonces el cuerpo a recibir esos ataques de la ansiedad. Ahora comienzan las palpitaciones, te comienzan a sudar las manos, comienza a darte ese dolor de cabeza, comienzas a sentir que no sabes, como decía ahorita la doctora, ni dónde estás, a dónde vas, porque ya comienza ese pánico, ese miedo que a veces la persona no sabe ni de dónde viene. Ya con eso no ha lidiado, está la ansiedad, están esos problemas, lleva un tiempo lidiando con todas esas cosas y ahora comienza a explotar en el cuerpo. Vuelvo y repito, comienzas a ver esos efectos físicos. Las manos sudándote, el corazón acelerado, comienzas a tener falta de respiración, te sientes que vas a morir, comienza el corazón, como algunas personas dicen, que se le va a salir por la boca, y entonces tú comienzas a decir, ¿cómo me controlo? Ya entonces es más difícil ahí la persona controlarse, la mayoría tiene que terminar corriendo a ir al hospital, porque de verdad es algo muy difícil que el cuerpo comience a darte esa alerta de que ya no puede controlarse. Ok, licenciada, quiero preguntar, ¿verdad? Porque para mi conocimiento y para ayudar a la gente que trabajo, me han comentado que el ataque de pánico le llega, pero que no están ansiosos y que no están, es que de momento le llegó. Quiere decir que con mucho tiempo anterior ha acumulado mucha ansiedad, han tenido muchos pensamientos y de la noche a la mañana el mismo cuerpo le brota. Correcto. Ya el cuerpo es que está todos nosotros, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles de soporte. Cada uno de nosotros lidiamos con las cosas del día a día de forma diferente. Tenemos la forma de decir, no, yo cuando estoy a lo mejor no me doy cuenta ni que estoy ansioso porque estoy en esa adrenalina del trabajo, de los hijos, de esto y de aquello y del otro. Y a veces cuando estás más tranquilo, que vienes y te sientas, tú empiezas a sentir de que, mira, ahora estoy temblando, las manos me están sudando y no te diste cuenta que ya esto lo venías arrastrando. Y esto es algo que venía en tu cuerpo afectando. Y en el momento donde tú piensas que está más tranquilo, ahí entonces el cuerpo viene y explota. Quería decir algo porque yo pasé por eso hace 2 años atrás y yo pensaba que podíamos como seres espirituales, ¿verdad? Como gente cristiana que ora, que ayuna, pensaba que teníamos el control de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, pero me encuentro en esta situación donde no sabíamos qué iba a pasar. Entonces empecé con la ansiedad, y a mí me empezaron a dar ataques de pánico a la medianoche, a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana. Yo caía dormida y de momento me levantaba como si un auto hubiera chocado contra el edificio, contra la casa. Y me levantaba sudando, con el corazón acelerado, no podía respirar, mareada y todo eso, y no podía controlarlo. Entonces, era cuando más tranquila yo estaba, que era en mi estado REM, en el estado donde estoy dormida, porque durante el día pues iba al trabajo, bregaba con los niños, cuando ya entonces yo iba al aposento, que ahí me acostaba a dormir, estaba 1, 2, 3 horas durmiendo y de momento
el cantazo. Yo no estaba ansiosa, estaba tranquila. Pero entonces mi alma, mi cuerpo reaccionaban en ese momento. Y eso es otro mensaje que tengo por ahí guardado para eso. Porque es la pregunta. Pensamos a veces que podemos controlar esos episodios y no se pueden controlar. Es que comienzan con la ansiedad. El detonante que te lleva al ataque de pánico, que ya lo aprendí acá, y es lo mismo que te va a llevar a la depresión, porque correcto, es que todo comienza en que tú tienes que aprender a controlar la ansiedad. Cuando la persona tiene que ser educada, cómo va a relajar la ansiedad y cómo va a trabajar con esa ansiedad, que no se acumule, que empiece a mirar la vida de otra manera. Y entonces ese es el ejercicio, la terapia, toda la parte de terapéutica, donde la persona no debe llegar al ataque de pánico ni a la depresión. Cuando siente la ansiedad y busca la ayuda, porque miren, hay una realidad, la ansiedad la tenemos todos. Claro que porque sí. Somos personas normales, somos cuerpos, estamos en un mundo caído, una noticia que no lo esperábamos, nos puede caer una ansiedad, una tristeza, todo eso, pero lo importante es que en el momento no esperemos a llegar a la depresión ni al ataque de pánico, porque entonces va a ser más difícil poder trabajar la terapia, porque te va a conllevar más tiempo, entonces ya caíste en otro detonante. Pero si lo tomas la ansiedad, que eres ansiosa, que tienes mucha ansiedad, que tú te das cuenta que estás cayendo en ansiedad constante, que buscas la terapia y cómo ayudarte a poder relajar el sistema nervioso, el sistema emocional, porque ese es el que carga y el que hace la detonación más grande con el ataque de pánico y la depresión, que es un estado, sinceramente, la depresión es un estado muy fuerte de la persona. Puede ser por una condición impactante, como le hemos hablado desde el principio, que no es que es un demonio que la dominó ni nada, son situaciones normales de nuestra vida. La depresión le puede llegar a cualquiera. Lo importante es no darle alimento a la depresión y que se te convierta en una atadura de tu vida y se convierta en una situación que tú misma quieres mantenerte ahí. Esa parte me gusta mucho, doctora, el poder reconocer que cuando esté tocando a tu puerta ya tú puedas saber esto es lo que me está afectando, cómo puedo rápido atacarlo. Como bien dijo, todos vamos a atravesar por pérdida, todos vamos a atravesar por momentos de sequía, de problemas financieros, de problemas en el hogar, cosas que nos están pasando con nuestros hijos y tenemos que ahí entender, usar ese poder, primeramente nosotros como cristianos, el poder de la palabra. Espérate, dice la palabra que yo toda mi ansiedad la llevo al Señor. Lo primero que yo tengo que hacer es enfocarme y decir, tengo que cuidar primeramente mi vida espiritual. ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? Tengo que asegurarme de que no he abierto ninguna puerta. Número 2, tengo que entender que yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Yo no puedo estar pensando simplemente en el futuro, lo que va a pasar, aquello que va a acontecer cuando todavía no ha llegado el momento. Y número 3, si es una situación, como bien dijimos, ya pasaste el trastorno, ya está el problema ahí frente a ti, ya no sabes lo próximo que va a ocurrir, es necesario entonces nosotros poder reconocer, no soy Superman, no soy Superwoman, sigo siendo un ser humano con un alma que necesita ahora mismo, que está fragmentado, ahí están mis emociones, ahí están mis sentimientos y tengo que trabajar con ellos. Eso no me hace menos cristiano. Todos atravesamos por diferentes niveles y ahí donde creo que más tenemos que dar con la concientización para que las personas no sientan vergüenza de poder reconocer de que hay etapas en la vida donde vienen las tristezas y donde vienen los momentos difíciles que se tienen que trabajar. Alguien dice que el pastor Frank dice el error de muchos llamados cristianos que no nos puede pasar como cristianos, y yo creo que estamos más propensos por la vida que llevamos en que nos pasen estas cosas, porque con noticias inesperadas, eventos como la doctora Mildred de su niñez hasta la adultez, igual que la licenciada pastora María Ponte, todas esas cosas vienen, y cuando Dios viene a querer transformar todas esas cosas, hay un choque. Mi pregunta sería ahora, ¿puede solamente con oración y ayuno quitarse esto de depresión? Claro que sí. En muchas áreas de personas, dependiendo si no es una depresión mayor, una depresión severa, porque hay diferentes tipos de depresión. Si es una depresión que tú me dices, estoy triste, para que sea algo que nosotros podemos diagnosticar, yo como profesional de la salud mental, usted tiene estos síntomas por más de 2 semanas, ya nosotros lo categorizamos como
un problema de depresión. Ya eso es un trastorno de depresión. Y he visto personas, personalmente lo he atravesado, donde hay momentos que yo he tenido que reconocer, es ayuno, es oración, he fallado, he abierto puertas, tengo que ir delante del Señor y solamente Él se encarga de en ese momento el llevarse la gloria. Porque hay etapas de depresión que yo he atravesado en mi vida por falta de dependencia, queriendo hacer las cosas por mí misma, queriendo resolver todas las cosas, y he caído en la tristeza, he caído en el dolor, he caído en el quebranto. Y el Señor ha utilizado estos momentos para libertarme y mostrarme su gloria, para demostrarme que yo dependo de Él. Así que hay situaciones en la vida del creyente que sí tenemos que reconocer, tal y como le pasó al salmista. Tuvo que irse al santo templo, tuvo que comenzar a mirar y a decir, espérate, ahora mi corazón está quebrantado y solamente tu espíritu me puede dar la capacidad para yo salir de este lugar. Y hay a veces que estamos en abismo que no tiene que ver con algo del presente, tiene que ver con cosas que estamos arrastrando y seguimos cayendo en los mismos patrones de depresión, y ahí entonces vamos a necesitar algo más. Ya entendemos que el área espiritual la trabajamos, pero puede haber algo en el alma, puede haber algo en la mente, donde entonces necesitamos un profesional de la salud mental, necesitamos un terapista, un consejero cristiano que nos ayude y nos dirija y nos pueda decir, mira, estas son las áreas, has probado esto, has probado aquello, te has dado cuenta de esta área, te has dado cuenta de esto, y recibimos herramientas. De verdad, la terapia y la consejería es para recibir herramientas y nosotros darnos cuenta de que hay herramientas que son poderosas, que cuando comenzamos a utilizarlas, comenzamos a ver la mejoría y la sanidad. Amén. Me uno a esas palabras. Hay mucha gente que no conoce que lo que tiene lo puede trabajar con ayuno y oración, y a veces cuando viene a la terapia hay que reconocer, mira, esto es puertas abiertas, vamos a cerrar, vamos a renunciar, vamos a pedir perdón. Entonces, a ver, yo como consejera cristiana tengo que darle el seguimiento bíblico, lo que dice Dios. Dios estableció que este es el patrón, hay que arrepentirse, hay que orar, hay que interceder. Si estás dolido, tienes que ir donde la persona, tienes que empezar a tener una buena comunicación, y la mayoría de las personas a veces no saben cómo se van a comunicar con las personas afectadas. Entonces ahí entra la terapia. Esto es lo que debes hacer, cómo te tienes que preparar, tienes que orar, tienes que ayunar, porque el enemigo va a querer interponerse para que no haga. En cuestión de la terapia, cuando es la terapia de consejería cristiana en la parte mía, que es diferente a la licenciada, que ya trabaja la parte psicológica, y también la parte, porque ya como pastora pues trabaja esa área. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que sí necesitan una guianza dentro de la terapia para poder hacer lo que tiene que hacer porque no lo conoce, y otras personas solamente dejarles saber, esto se va con ayuno y oración, ellos saben cómo lo tienen que hacer porque ya conocen del factor y conocen de la disciplina donde Dios está estableciendo. Muy importante es que las personas nunca se queden estancadas en una posición porque no saben qué hacer. Hay recursos. Vuelvo y volvemos y decimos, el Señor hizo un cuerpo, a uno lo puso como cabeza, a otro como brazo, a otro como dedito, a otro como torso, a otro como cuello, porque para hacer un cuerpo necesitamos todas las áreas en operación por el bienestar de la iglesia, para que la iglesia sea santa, para que la iglesia sea libre, para que la iglesia sea llena de amor, para que la iglesia cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra y sea de bendición a cada vida. Quiero preguntarle algo a la licenciada pastora María Ponte. Quiero preguntarle algo también casi la misma pregunta, pero en qué momento la pastora María Ponte le dice a una persona, esto se va con ayuno, oración, o necesitas ayuda psicológica? Y igual para ti, doctora Mildred, o un ejemplo. Hay personas que tienen, ¿verdad? Lo primero, nosotros cuando hacemos la evaluación tenemos que saber si una de las fortalezas de la persona es su fe en Dios. ¿Cuál es tu nivel de fe y cómo está, verdad, tu vida espiritual? Hay personas que pueden reconocer que en su carrera de fe, esas personas en su tiempo en el evangelio han atravesado cosas y ellos mismos te pueden decir cuando te están hablando en el medio de la evaluación, mira, yo reconozco, yo estaba haciendo esto y esto y esto y dejé esta puerta abierta, comencé a fallar en esta área, y ahora reconozco que me estoy sintiendo
triste, desconsolado, no me puedo levantar, ya no puedo ayunar, ya no leo la palabra, ahí tú te vas a dar cuenta, espérate, esto es un asunto espiritual. Esta persona está batallando en un área espiritual y necesito, como persona espiritual, como pastora, que es mi primera función, lo de licenciada, lo de psicóloga, terapeuta y todo lo demás, eso es un segundo plano. Siempre como hija de Dios yo tengo que reconocer con todas las personas que hablo, sea en la clínica secular, sea en la iglesia, cuando estoy hablando con las personas y le estoy haciendo la evaluación, siempre me ocupo de preguntarle y es necesario, aún en el estado de Massachusetts, una de las cosas que nosotros preguntamos, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Todas estas cosas las tenemos que preguntar porque reconocemos que es una fuente de poder y que es una fortaleza en el individuo. Si la persona habla y dice, sí, yo creo en Dios, o yo soy una persona que ahora está apartado, o yo estuve en la iglesia, o ahora no estoy sirviendo, todas esas son puertas que nos dan a nosotros los terapeutas acceso para poder rapidito decir, esta es una área espiritual. Cuando estoy hablando en el ámbito secular, la persona no tiene fe, la persona va directamente para trabajar con un asunto que ha estado arrastrando por años, pues ahora me tengo que poner excelente de terapeuta y poder decir, espérate, cuáles son las cosas que la persona ha atravesado, cuánto tiempo lleva lidiando con esto, cuál es el trasfondo, han habido traumas, será un trauma, un estrés postraumático, qué en realidad es la persona lo que está hablando, cuál es el diagnóstico. Y ahí yo comienzo, ¿verdad?, a buscar y a hacer, como uno dice, el checkmark, tú comienzas a hacer la listita, estos son los síntomas, esto es lo que la persona está atravesando, entonces esto es ayuda psicológica. Ya la parte de la fe, la hablamos, la persona, ¿verdad?, cerró esa puerta, no tiene ningún problema con lo que tiene que ver con su fe, cree en Dios, ayuna, ora, busca del Señor y todavía estas cosas están atravesando. Pues ahí tenemos que entonces ir más profundo, ahí tenemos que entonces reconocer y decir, esto es un área psicológica, en realidad está siendo afectada en su mente, en realidad está siendo afectada en su ser. ¿Cuáles son las cosas que están atravesando? ¿Cuáles son las cosas que ha tratado hasta ahora? ¿Ha tenido terapia anteriormente? ¿Ha utilizado medicamentos? ¿Ha tenido una pérdida reciente? ¿Ha tenido un bebé recientemente? A lo mejor tuvo un parto reciente. Todas estas cosas tenemos que ponerlas, cada caso es individual y tenemos que hacer ese renglón y comenzar a hacer esa checkmark. Pero en el área de poder dividir lo espiritual y lo en realidad lo que es físico, se abre esa puerta así de fácil, haciendo las preguntas directamente. ¿Crees en Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y vámonos por ahí. Si todo eso está bien, está claro, ya estoy buscando lo que necesito, tengo mi iglesia, sirvo, creo en el Señor, creo en la palabra, ok, vámonos entonces a ver cuáles son los otros problemas que pueda estar atravesando en el área física y mental. Amén. A diferencia de la licenciada, en el caso mío, yo solamente atiendo a personas cristianas porque soy consejera cristiana bíblica con terapia, ¿verdad? Esa es mi preparación. Entonces, nadie que no conoce del Señor, yo lo voy a ver porque yo no soy psicóloga, yo soy consejera cristiana, bíblica y establezco y lo digo. Estoy haciendo la psicología ahora, pero como quiera, como dice la licenciada, primero mi trabajo con Dios. Cuando sí, una persona viene y yo estoy viendo una situación donde yo estoy viendo, primeramente, si una persona está atentando con su vida, está con intentos de suicidio o quiere suicidar a alguien, yo soy la primera persona que te digo, no. ¿Sabes? Yo voy a trabajar la parte espiritual, voy a hacer todo, pero ya esta persona necesita otro tipo de ayuda que yo no me atrevo a ir más allá sin poderla referir a un área psicológica porque ella no está atendida adecuadamente. Claro, puede ser que el enemigo esté dictando, pero yo no me voy a tomar ese riesgo porque yo no soy psicóloga. Entonces, en mi caso, tengo que referir a esa persona. Si esa persona vino y está pasando por una depresión severa, porque yo entiendo que hay algo hormonal, algo que no está a la par, aunque la persona es cristiana, la persona cree en Dios, pero hay algo que se está viendo que está en desorden, que puede ser una hormona. Yo inmediatamente le recomiendo que visite a su médico, que vaya. Jamás le puedo decir a una persona que está en medicamento y en tratamiento psiquiátrico, psicológico, que está con medicamentos, que deje sus medicamentos. Yo no estoy para eso, yo estoy para ayudar. Y aparte de ese tratamiento, si hay otra ayuda que yo puedo hacer, yo sí, claro, porque siempre el Señor está ahí para trabajar. Es una responsabilidad de mi ministerio, en mi trabajo, como yo hago. Todo tiene que ser una ayuda en la parte espiritual para que la persona pueda tomar el control, pueda tomar esa terapia que es una terapia
por consejería, por conflicto, por ansiedades, por medio de una leve depresión, por falta de resolver situaciones familiares, por falta de perdón, porque necesita liberación, porque está en un trauma, está en divorcio, que vienen unas situaciones que podemos trabajarla, porque estoy preparada para toda esa área. Pero donde yo inmediatamente reconozco que la persona necesita ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, o está pasando por unos traumas que en mi faceta de consejera están fuera de mi alcance, yo soy la primera que tengo que decir, no, tú tienes que ver a un psicólogo, tienes que ver a un psiquiatra, tienes que ir a una situación, a sitio, y trato siempre que sea alguien con base cristiana, porque necesitamos las dos bases. Por eso estoy haciendo lo de psicología también, porque me conecto con la pastora, porque nosotros como consejeros, como pastores, como ministros, tenemos que reconocer la ciencia en unas áreas y conocer el comportamiento humano, cuando ese comportamiento puede ser trabajado espiritualmente, pero cuando ese comportamiento tiene un desbalance emocional que necesita al profesional de la salud mental. Entonces, son áreas muy delicadas, con mucha responsabilidad, que tenemos que entenderla. Yo nunca le voy a decir a nadie, no, todo Dios te lo va a quitar. Dios puede sobre todas las cosas. Vamos a poner, Dios es lo máximo. Dios es el poder, la autoridad y nuestro soberano Dios. No hay nada bajo ese cielo que Dios no pueda hacer. Pero Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios dice que para esto está esto, para esto está lo otro, y para eso son estas cosas, hay que trabajarlas, porque Dios hace lo imposible, lo posible lo hago yo. Lo posible es buscar terapia, lo posible es ayunar, lo posible es orar, lo posible es ir al psicólogo, lo posible es que un medicamento, maybe, esa pastillita puede arreglar mi problema hormonal, mi desequilibrio, tanto para la mujer como para el hombre, porque los hombres tienen un desequilibrio hormonal con la tiroides, con la testosterona, con el apetito sexual. Hay tantas áreas dentro del matrimonio que se están afectando. ¿Por qué? Porque no sabemos que nuestro cuerpo está hecho químicamente y tiene unas funciones que pueden afectarse químicamente. Y si nosotros entendemos que hay la parte espiritual, pero también la parte humana, que necesita ser tratada y ser buscada. La testosterona en los varones, miren, casi nunca hablamos de los varones, ¿verdad? Pero que muchas áreas que ellos tienen que trabajarla, y también por la falta de educación, por la religiosidad, por otras áreas que no se abren, que tenemos matrimonios afectados, tenemos divorcios, tenemos situaciones de soledad, de depresiones dentro de nuestras congregaciones, por no arreglar conflictos y saber que existen métodos de ayuda, tanto psicológica como espiritual, para trabajar ciertos asuntos. Y ese es mi trabajo, llegar a la parte que yo puedo hacer, pero la que no puedo hacer hay que referir. Me da mucha... dijiste algo bien importante, porque lo quería preguntar. Dijiste riesgo. Y me encantó porque dijiste, yo soy consejera espiritual, pero por eso estoy estudiando la psicología, porque no voy a tomar el riesgo de decirle a una persona, deja los medicamentos, eso es todo espiritual, y que luego algo pase, porque por eso es que hice este tema de desbalance o posesión, porque vivimos en un tiempo atrás donde todo era posesión y tenías que dejar el medicamento, no puedes depender de eso, reprende al diablo, que se ponte en ayuno, y tú podías ayunar 1000 veces y orar y todo, y no salía. Entonces, como tú dices, la ayuda de una pastillita puede acomodar ese desbalance y balancearlo y empezar a orar y empezar a ayunar, porque estamos, ¿verdad?, con eso que nos ayuda un poco para pensar mejor, para estabilizarnos un poco y poder entonces de lleno, porque algo que siempre digo, y yo creo que las dos las han escuchado, que yo digo, no podemos tener una relación completamente abierta con el Padre o el Hijo, el Espíritu Santo, cuando dentro de nuestra cabeza hay algo que afecta. Por ejemplo, como es la depresión, la violencia doméstica, el abuso sexual. Cuando hay algo ahí que está bloqueando lo vertical con Dios, no podemos funcionar. Entonces, algo tiene que venir para ayudarnos. Y dijiste también algo de hombres y versus mujeres, y lo había escrito aquí, porque a veces pensamos que solamente somos las mujeres las que nos da estos desbalances, la menopausia que nos arranca. Ay, tú lo que quieres es esto. Ay, mujer, tú siempre estás llorando. Pero hay hombres, lo único que es lo que
le iba a decir, pero ¿qué es lo que diferencia, la diferencia entre una mujer con depresión y un hombre con depresión? Y para eso, para terminar, porque ya se nos fue. De verdad que esto está bueno, muchacha. Como siempre dice, se nos va la hora rápido. Pues hay diferentes síntomas de la depresión y nosotros pensamos que la depresión es simplemente que una persona está triste. La depresión también le puede dar a muchas personas cuando están enojados, ese detonante de que te enojas fácilmente, y muchas veces esto es lo que pasa en el hombre. Los síntomas son diferentes. Ellos conforme a la cultura de no hablar mucho de lo que sienten, de no hablar mucho de cómo se están sintiendo, de no buscar ayuda, de que nadie los vea atravesando las cosas, pues poco a poco van tragando, y tú los ves que en vez de estar así como nosotras, que tristes o lloronas, que todo lo decimos y nos comenzamos a quejar o verbalizamos lo que nos está pasando, ellos no. Ellos están más callados, tú los comienzas a ver es que se ponen rápido irritables, están todo el tiempo a lo mejor con ese mal humor, y tú comienzas a decir, algo está pasando. Ya cambian entonces los ciclos. Esas cosas que antes hacían con gozo, con tranquilidad, ahora es un peso, ahora todo es un coraje. Ahí uno se comienza a dar cuenta, hay unos cambios, algo está pasando. Eso es así, y tenemos que ver que hay una situación que ellos no la hablan mucho y traen mucho detonante en el matrimonio, y que a veces llega un cansancio, un agotamiento, entonces no están agotados que no le hacen caso a su esposa, a lo mejor no están tan activos sexualmente como estaban antes, porque esa testosterona bajó y ellos no tienen está desequilibrada esa hormona, entonces la esposa piensa que tiene alguna otra relación, entonces vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no se habla, el silencio, la falta de confianza, el no atender a tiempo una situación hormonal, miren esto, hormonal, que le puede dar, o al revés, puede ser que se ponga demasiado activa la hormona, entonces esté más activa en algo y la esposa piense o que es otra situación o que está haciendo, y eso es desbalance, desequilibrio, que necesita ser atendido. En la tiroides, a los varones que casi nunca se la están chequeando, la tiroides es un detonante de una hormona también que afecta el cansancio, la dejadez, y como el varón por naturaleza es más recto, va en una sola dirección. Cuando dice callar, ellos nos hablan. Las mujeres lloramos, nos quejamos, nos ponemos tristes, se nos nota. Ellos son más rectos, tratan de guardar lo que están sintiendo y no lo hablan, y eso afecta mucho su desarrollo, afecta mucho la relación del matrimonio, el trabajo, el ministerio, por una sencilla hormona que está completamente desequilibrada, y solamente necesita hacerse un examen. Hasta con un examen de orina se puede detectar si hay algo que está afectando la hormona. Y en los hombres yo creo que es hasta más severo, ¿verdad? Porque en nuestra cultura hispana nos enseñan que el hombre no llora, el hombre no puede quejarse, el hombre tiene que estar para su familia sí o sí. La semana pasada estábamos en una conferencia de matrimonio y decía que el hombre es perform, el hombre se encarga de perform, no actuar, pero llevar a cabo. Entonces, el tener traumas de la niñez también afecta en el futuro, el tener problemas financieros, problemas con los hijos, de comportamiento, eso hace que ellos también caigan en un estado de depresión y también no puedan funcionar como hombres, o que actúen más, como tú decías, doble, y muchas cosas, o que no quieran ir a las casas, no hablan y todas esas cosas. Entonces es importante que también veamos ese factor. Sí. Los hombres por naturaleza son proveedores, ellos tienen esa parte que el hombre de Dios, porque vamos a aclararla, hay otro el hombre de Dios sabe que tiene un llamado y que él es en la protección de la casa, que es el proveedor. Y cuando se afecta que ellos no pueden proveer y cumplir con ese rol que ellos están llamados a hacer, ellos tienden a ponerse depresivos y a ponerse impotentes, y entonces como no están competitivos, ellos se lo callan y no lo hablan. Entonces eso es un detonante en que ellos puedan caer en depresión, y como se lo callan, entienden a hacer, como dijo la licenciada,
empiezan a atacar con palabras un poco seoaces, con malos humores, no llegan a la casa, le echan la culpa a otras personas por cualquier situación, tratando de poder tener un alivio que no es real, porque eso se arregla con educación, con llevando, cuando la pareja, o sea que ya en la relación de matrimonio, la pareja está para levantarse uno al otro, y eso es otro tema, ¿verdad? Pero tiene que ver que cuides de tu pareja y puedas identificar todas estas áreas para poderle ayudar. El varón hispano, mayormente los hispanos, la cultura hispana le enseña al varón de una manera diferente, que donde ellos se mantienen completamente introvertidos hacia adentro con el dolor. Y eso es la parte más errónea. Lo que no se habla no se libera, y lo que no se libera nos ata. Por eso la palabra dice que cuando confieso mi pecado, ¿me hago qué? Libre. Eso quiere decir para todas nuestras áreas. El dolor lo tengo que sacar afuera. La frustración la tengo que hablar, la tengo que sacar, porque eso es lo que hace que nos hagamos libre y empecemos a funcionar normalmente y podamos respirar y poder hacer las cosas adecuadas de la manera que Dios nos ha llamado a hacer. Sí, eso se le enseña el machismo, que no lloran y bendito, mi hermano está ahí, pero me recuerdo viendo, hay que llorar, llorar nos ayuda, llorar es parte sí, me recuerdo, mira, yo me recuerdo el alma. Me recuerdo que cuando le pegaban a él y él lloraba, no llores, que usted es macho, pero si le están dando, le están pegando, le están maltratando, ¿cómo no va a llorar? ¿Tú entiendes? Entonces sí, le enseñan, no llores, tienes que seguir para adelante como un buey, arando y tantas cosas, ¿verdad? En nuestra cultura y que la llevamos a lo espiritual. Es bueno que educamos a la gente, que educamos, la educación hace la diferencia. Claro que sí. Ya son las 9:01. Rápido. Pero se va rápido porque estamos aquí hablando. Me encanta porque la dinámica que hay entre ustedes, yo creo que vamos a seguir y ojalá ustedes allá pueden también. Dos negritas buenas, imagínate. Porque estos temas, como decían, controversial, pero es necesario. Sabemos entonces, ya vimos la diferencia entre lo que es un desbalance, que lo explicaron muy bien, y una posesión. Para evitar que sea posesión, nuestra licenciada dijo muchos puntos donde podemos evitar, muchas puertas que cerrar para que no se convierta en una posesión, y es no hacer lo que no debemos de hacer, enfocarnos en Dios y en sanarnos desde nuestra niñez hasta donde estamos viviendo hoy en día y dejar que Cristo entre para que no se convierta en esa posesión. Otro punto bien importante, me encantó, dejar de echarle la culpa al diablo por todo, porque él no tiene poder, pero al hacer eso le estamos dando poder para que él se manifieste en otras áreas y seguir metiendo ahí la cuchara donde no tiene que meterla, porque ya le dimos autoridad. Le estás rindiendo alabanza, estás haciendo que lo que tú alabas te gobierna. Así que si tú lo sigues alabando, poco a poco te va a gobernar. Así que cuando hablamos de eso, acuérdese, no habrá puertas. No esté siendo un cristiano desde su condición, sea cristiano desde su posición de hijo. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo, dice Efesios capítulo 2. Amén. Viva desde ahí, viva desde donde está sentado. ¿Quieren otra segunda parte? ¿Ustedes están dispuestas? Ay, Dios mío. Si nos dejan, hacemos vigilia. Usted cuando me necesite sabe que estoy disponible. Claro que sí. Bueno, se ha ido muy rápido la hora, pero ya vemos a ver cuándo podemos otra vez hacer otro trío entre nosotras aquí y ver cómo podemos seguir, porque es muy importante. Yo pienso que es muy importante. Como les decía al principio, afuera de cámaras, yo crecí tan confundida entre eso, por la religiosidad, que hoy todavía tengo preguntas, ¿me entiendes, Gina? Y así como yo tenía preguntas y vengo practicando, como les dije también, ya estoy en la escuela, esta es mi 5ª semana en la escuela, en la maestría para consejería matrimonial y familia, y estoy también aprendiendo, de acuerdo a la Biblia, también lo que dice Dios, y como que muchos hombres de la Biblia también sufrieron depresión, Elías, David. y no estamos poseídos.
fue un momento en su vida donde sintieron tristeza, donde sintieron amargura, donde pensaron qué hubiera pasado antes o qué va a pasar en el futuro y sintieron esos momentos. Eso es importante que nosotros como ustedes como pastoras y yo como portavoz, le digamos a esta gente también para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a entender e instruirlos a que no se queden en esa mentalidad de cajita como vivimos en un tiempo pasado y que nos estancó en seguir adelante. Entonces, a demonizarlo todo y no espiritualizarlo o llevarlo a otro nivel o a otro paso que es la terapia o la psicología. Entonces, rapidito, unas últimas palabras que ustedes tengan y ahí pues concluimos este segmento. Poderoso Dios, yo exhorto a todas las personas que si están pasando por problemas de depresión, de ansiedades y que están viviendo una vida que necesitan ayuda, que no se callen, que busquen la ayuda, que se acerquen a las personas adecuadas y siempre con mucha responsabilidad, adecuadas, estas personas que te pueden dar guianza y si necesitas ayuda psicológica, búscala. Siempre pasa primero por el primer plan que te digan y te puedan orientar. Y si es algo más, esta persona con responsabilidad sabe que necesita. No te quedes en el dolor, en la tristeza y en pensar que te lo mereces, que nadie te va a entender. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, por trauma, por mayormente las personas que Dios ha trabajado y que se han procesado en este caminar son personas que saben y entienden que existe el dolor, la tristeza, el rechazo, el abandono, el maltrato, todo ha estado ahí, pero sobre todas las cosas, Dios nos ha enseñado a salir de este lugar y las terapias, la ayuda, la consejería y aún el tratamiento psicológico ha sido parte de nuestro crecimiento y hoy estamos aquí como guerreras del Señor diciéndole al mundo, se puede. Solo tenemos que abrir nuestra boca y no quedarnos callados. Sí. La pastora María. Amén. No estás solo. De verdad que hay personas a tu alrededor. Si puedes escuchar testimonios como este, programas como este, es porque el Señor está poniendo herramientas. Así que utiliza las herramientas. El primer paso es reconocer que necesitamos la ayuda. El primer paso es poder reconocer y decir, nos encontramos en una situación donde necesitamos pedir esa ayuda, buscarla de gente madura espiritual. La iglesia, de verdad, vuelvo y repito, lo he dicho anteriormente, en este programa la iglesia está avanzando, estamos viendo la mejoría, estamos viendo la transición, así que este es el momento perfecto. Busca ayuda, como decía la doctora, no te quedes en silencio. Dios ha puesto personas a tu alrededor maduras para ayudarte y para bendecirte, así que cierra puertas, vete a ese lugar escondido, vete a ese lugar secreto primeramente, renuncia a todo lo que tienes que renunciar y dile, Padre, yo soy tu vasija, te necesito en mi vida, deposito sobre ti todas mis cargas y te pido que seas tú, muéstrame el camino y dime qué es lo próximo que tengo que hacer y el Padre lo va a hacer. Amén. Qué lindo. Gracias a las dos, a la doctora Mildred y a la licenciada Gracias María, a ti, mi amor, por hacia estar adelante. aquí compartiendo mis locuras. Celestiales, estas son locuras celestiales. Sí, porque es que tenemos que decirlas, de verdad que tenemos que hablarlas. Nos escuchen o no, tenemos que decirlas y enseñar a los demás. Así que gracias Dios por este momento. Espero que tu palabra se haya sido impartida y que cada uno de nuestros oyentes haya podido grabar en su corazón y en su mente a factores que son necesarios para el crecimiento espiritual, emocional de nuestra vida, como sociedad, como individuos, como padres, como familia, como organización, como iglesia, que podamos, Dios mío, seguir construyendo familias, sanando individuos para tu gloria, que la información que estemos dando aquí, Señor, sea para beneficiar a cada uno de que nos oye y que no sea, Dios mío, Señor, que no caiga en vasijas rotas, sino que caiga en vasijas que necesitan esta palabra. Sí, Señor. Las voy a poner en pausa, vengo con ustedes ya mismo. Gracias. Despídase, Saludos. ya mismo las veo, voy a terminar ya con
sabemos, ¿verdad? Ya el próximo martes a las 8 tendremos un testimonio súper tremendo de sobrevivencia a las drogas. Así que los espero. Pronto estaré compartiendo también un afiche de un evento para pastoras, solamente desde el corazón de una pastora. Así que estén pendientes a eso, que ya mismo por ahí viene. Estamos trabajando muy duro en eso. Acuérdese los números para llamar, para hacer sus aportaciones, sus donaciones a Bernice Bags y que podamos ayudar a un centro de violencia doméstica en nuestra área y esas mujeres que escapan de sus hogares por violencia doméstica. Esos son los números a llamar. Por favor, comuníquese con uno de esos números y seguiremos creciendo, seguiremos informando, seguiremos trayendo tópicos controversiales, tópicos radicales que casi no se hablan, pero aquí en Liberando Verdades sí se hablan. Así que bienvenido el otoño. Una de mis estaciones favoritas, por eso es que tengo atrás el diseño, no es Halloween, es otoño. Así que gracias a todos por estar ahí con nosotros. Sigan pendientes a los anuncios, a lo que posteemos y gracias por su apoyo. Gracias por estar ahí. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir. Gracias por siempre estar ahí fiel en la radio y por aquí. Así que les bendigo. Bendiciones a todos y será hasta el martes a las 8 con otro segmento de Liberando Verdades.